¿Qué es lo que es, señores? Buenos días. ¿Qué es lo que es para los dominicanos? ¿Qué volá para los hermanos cubanos? ¿Qué vuelta que hay? ¿Qué es lo que es, señores? Buenos días. Estamos en vivo, señores, estamos en vivo. Señores, hoy les traigo un video, una comparación entre Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Cuba mejor por mucho. Y tengan paciencia, vamos a ver el video. Pero también quiero responderle a una persona, a un cubano que me hizo un comentario en un video y me parece un poco desacertado. Entonces, ya les digo, vamos a comparar República Dominicana-Cuba y vamos a ver el temita este de un cubanito que me responde en el video que yo hiciera de la guerra sobre República Dominicana y Cuba. El evento de 1977. Vamos a empezar con esto. ¿Qué fue lo que dije yo en el video? El video ha tenido muy buena aceptación, tiene de ayer para hoy 5.000 vistas. Y me han comentado muchas personas. Esto fue lo que yo dije en ese video ayer, hablando de la guerra entre República Dominicana y Cuba. Tengo muchas noticias para dar hoy. Tengo temas de inmigración, tengo temas de cosas que están pasando en Cuba con José Daniel Ferrer. Tengo muchos temas, pero quiero por ahora usar los minutos que tengo para esto. Y después vamos a lo otro. No voy a divagar ni voy a mezclar demasiados temas. Vamos a ver lo que yo dijera ayer en ese video y vamos a ver qué fue lo que me dijo el hermano cubano y vamos a responderle. Sí, esta era la etapa de la guerra del Golfo, de la Guerra Fría, y Cuba tenía estas incursiones, estaba apoyando las guerrillas, apoyando el desastre, apoyando las guerras civiles en África. Cuba fue partícipe de la destrucción de África. La miseria y el problema de África, de muchos países africanos, la miseria de muchos países africanos es responsabilidad de Cuba. Eso fue lo que dije. Vamos a continuar. Es culpa, es responsabilidad cubana. Otra cosa sería mentir. Eso no nos lo cuentan, pero es así. Y en una oportunidad se dio un incidente con... Yo dije que que Fidel era un injerencista y que Cuba tuvo mucha participación en el tema de la miseria y los problemas que hay en África. Y hay un cubano indignado, contrariado, que me ha respondido. Dice muchachos, dice Raimi González. Dice, bro, soy cubano y realmente no tenía pensado responderte. Pero, bro, no hables más sandeces. ¿Cómo vas a decir que la miseria de África como continente es culpa de Fidel? Yo dije que la miseria de muchos países de África es culpa de Fidel. Pero está bien. ¿Cómo vas a decir que la miseria de muchos países de África como continente es culpa de Fidel? Raimi, espero que estés viendo este video o que lo veas, que te respondí que te iba a responder con unas palabras. O sea, mi comentario fue diciéndote que iba a hacer este videito. Dice, no apoyo a Fidel, pero a Ceres siento que le faltas el respeto a mis ancestros cuando hablas esa porquería. Ya aquí él está saliendo un poco del argumento y está entrando en emociones. Él se está identificando, entiende que le estoy faltando el respeto a sus ancestros, como si yo no fuera cubano y como si no estuviera en todo caso hablando de mis ancestros también. Pero está bien. Dice, vamos a ver por qué lo dice. Dice, ¿o acaso los esclavos que traían los mandó Fidel? Fidel tuvo participación en Angola, ok. Pero Brocky, ¿qué me hablas de los países como Brocky? ¿Pero qué me hablas como países como Chad, como Botswana, como Nigeria, de donde son mis ancestros? África está así por miles de años de explotación de los blancos europeos. Este sentimiento victimista, este sentimiento de víctima hace muchos años. Y no voy a entrar ahí. Ciertamente Europa ha tenido mucha participación hoy por hoy en la esclavitud de muchos países africanos. Sí. Y hoy por hoy hay prácticas explotadoras. Francia, por ejemplo, las tiene. Pero no voy a entrar ahí porque no es la realidad de todos los países africanos. Y no ha sido lo único que ha influido ahí. Y vamos allá. Dice, África está así por miles de años de explotación de los blancos europeos. Portugal, Francia, Holanda. ¿Cómo vas a decir que África está así por Fidel? Coño, mi hermano. Respétase antes de pararte frente a un micrófono y una cámara. En todo caso estoy sentado, mío. No me gusta grabar parado.
que le faltas el respeto a mis ancestros. Bueno, tus ancestros también son mis ancestros. Y de hecho, mi abuelo fue combatiente de África. Y lo digo con conocimiento de causa. Pero no te voy a hablar, amigo Raimi, de experiencias ni evidencia anecdótica. Seguro tú sabes lo que es ChatGPT, ¿verdad? ChatGPT es inteligencia artificial, es una especie de buscador, por decirlo de alguna manera, donde tú entrenas a determinado modelo y le haces las preguntas que tú quieras. Yo tengo un chat acá donde le he preguntado sencillo y escueto, sin mucho contexto. Le puse, dame una lista, deja ver para que esto se vea centrado. Me interesa que se vea bien centrado. ¿Ok? Que no se vaya a dañar por mí. Vamos a verlo aquí mismo. Le puse, ok, te lo voy a poner aquí. Vamos allá, estamos llegando aquí ya. Espero que se vea bien ahí, ¿verdad? Le puse, dame una lista. Mira, amigo Raimi, dame una lista de los países africanos donde Fidel Castro mandó tropas para pelear las guerras de esos países. O sea, no me fui a Google, no me fui a ninguna fuente rara, no. Usé ChatGPT, que tiene una compilación en tiempo real, o sea, que hace su investigación en tiempo real, además de tener muchos datos almacenados. Y él me dice, Fidel Castro envió tropas cubanas a varios países africanos durante su liderazgo, principalmente en el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el colonialismo, el imperialismo y el apartheid. Aquí tienes una lista de los principales países africanos donde Cuba intervino militarmente. Mira, Raimi, Angola, del 75 al 91. Contexto, ahí lo podemos leer. Lo haríamos bien largo, nada más te voy a leer los principales. Guerra de Independencia y Guerra Civil Angoleña. En 1975 Cuba envió tropas para apoyar el Movimiento Popular de Liberación de Angola. Impacto, Cuba desempeñó el papel clave en la victoria de MPLA, un régimen socialista. Ok, Etiopía, Raimi, del 77 al 78. Vamos a seguir. Argelia, Raimi, ya vamos por 3, ¿verdad? En el 63. Estos son los que me está dando ChatGPT. No significa que sean todos. En el Congo Brazzaville, del 65 al 67. República Democrática del Congo. Congo Kinshasa. Guinea-Bissau, Raimi. Vamos por 6. Mozambique, Raimi. Vamos por 7. Namibia, Raimi. Vamos por 8. Dice, resumen del impacto. La intervención cubana en África impulsada por Fidel Castro se justificó como una solidaridad internacionalista. Lucha contra el colonialismo. Estas acciones reforzaron la influencia de Cuba en el tercer mundo y fortalecieron alianzas políticas, aunque también generaron críticas por involucrarse en conflictos extranjeros. Fidel, que hablaba de soberanía nacional, tenía que mandar a nuestros ancestros más cercanos, no a tus ancestros lejanos, a nuestros ancestros cercanos, a mi abuelo y a los abuelos de muchos, tenías que mandarlo a África para que murieran allá. Muchos no viraron, Raimi. Yo sí tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo, pero yo no tuve, o sea, como yo no tuvieron la suerte, muchos cubanos que no conocieron a sus abuelos. Incluso muchos perdieron sus padres en guerra que no tenían nada que ver con nosotros. Entonces, no es verdad que Cuba no tuvo participación, como dices, en África. A menos 8 países. Ahora bien, yo lo hice, le puse un poquito más. Le puse, ¿qué por ciento del territorio? Por si no te queda claro, amigo Raimi, por si no te queda claro, la influencia, el impacto de Cuba en África, yo le pregunté a ChatGPT también. ChatGPT, tú puedes negar ChatGPT, puedes usar una fuente alternativa. Yo te puse una fuente rápida para poder responderte. Dice, ¿qué por ciento del territorio? Le pregunto yo a ChatGPT. ¿Qué por ciento del territorio y qué por ciento poblacional representan la suma de todas estas naciones respecto a África? O sea, ¿qué por ciento del territorio africano y qué por ciento poblacional de todos los países estos sumados en comparación con todo el continente africano? Aquí ChatGPT hizo su magia. Dice, la suma de todos los territorios de las naciones africanas donde Fidel Castro envió tropas representa aproximadamente 9 millones de kilómetros, lo que equivale a un 29% del territorio total de África. 29%, 29,9%, Raimi. 29,9%, Raimi. Casi el 30%, una tercera parte de África, Raimi, en territorio. Y representa 353 millones de personas, lo que equivale al 25% de la población total de África, Raimi. Las políticas cubanas, las intervenciones de Fidel influyeron aproximadamente en un tercio, en el 30% del territorio africano
y en el 25% de la población de África. Entonces, Raimi, o sea, en verdad tu comentario yo lo tomé bien jovial, pero cuando vamos a responder, como cuando vamos a incluso criticar, tenemos que dejar los sentimientos y buscar los datos. En este caso tú no tienes datos, tú estás muy mal informado. Yo lo que te recomiendo son libros, en verdad. Con mucho cariño, te agradezco tu comentario, hermano compatriota. Valoro tu sinceridad, pero te recomiendo libros. Si te interesa el tema de África, hay varios. Si te interesa, no sé, el tema de República Dominicana, Haití, hay varios. Haitinización, hay varios. Si te interesa incluso saber, que ese libro lo estuviera recomendando hace poco, de la influencia, no en África, no en el pasado, que tiene Cuba en Venezuela, que ha tenido Cuba en Venezuela. Por ahí atrás tengo un libro que se llama Cubazuela. Cubazuela, Raimi, lo puedes encontrar en Amazon. 22.000 hombres tiene actualmente, o tenía hace par de años, Cuba en Venezuela. Entonces, no es verdad, Raimi, que Cuba no ha tenido participación, que Cuba no ha sido injerencista en muchos países. La miseria que tenemos en Cuba no solo es responsabilidad de Fidel y la improductividad del sistema socialista, sino que también los recursos que le daban a Fidel, que la URSS subvencionaba a los Castro, los usaba para hacer guerras, para hacer destrucción, para generar problemas y pobrezas en otras partes del mundo. Entonces, bro, o sea, a mí me falta mucho por leer, pero puedo ya recomendar algunos libros. Entonces, y esto te lo digo con cariño, no te me vayas a sentir mal, de verdad. Te agradezco tu comentario y te mando un abrazón. Señores, vamos a, dicho esto, empezado aquí, vamos a ver el tema. Este videito me gusta. Cuba es lo mejor del Caribe, comparado con República Dominicana y comparado con Puerto Rico. Vamos a verlo, a ver qué dicen ustedes. Quiero oír los comentarios de los dominicanos. Los dominicanos son muy duros. Tienen mucha cultura los dominicanos. Por su belleza y color, y aunque comparten muchas similitudes, su gente e historia han plasmado realidades distintas en cada uno de ellos. Por un lado, tenemos a Puerto Rico, el más pequeño de estos tres, con una población de cerca de 3.220.000 habitantes. Por el otro, a Cuba, con más de 11.050.000 habitantes, en una superficie de cerca de 110.000 kilómetros cuadrados, y en el centro a República Dominicana, una de las... Aquí obviaron Haití y yo no lo hubiese hecho porque Haití y República Dominicana son países vecinos. Ayer me criticaron incluso que yo dijera no, vecina. Cuando me refiero a isla, lo hablo por un tema político. Haití es una nación aislada del resto del Caribe, no tiene ningún parecido con lo que hay en el Caribe. Pero se puede malinterpretar, así que pido perdón por eso. La próxima vez que use el término isla para referirme a Haití, no solo me estoy refiriendo a la mitad de la española, sino me estoy refiriendo a su situación geopolítica. Está aislado del Caribe completamente, tanto en cultura como en otras tantas relaciones. Entonces, yo hubiese incluido Haití, pero vamos a ir. Las naciones de más rápido crecimiento de Latinoamérica, con más de 11.300.000 personas. Veamos cuál de estos está más desarrollado en la actualidad. Puerto Rico por años ha estado en la boca de muchos en la política latinoamericana, y es que aunque muchas veces es visto como un país independiente, lo cierto es que en la actualidad es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, pero dependiente de este. Hace más de medio siglo que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, o sea, se habla como un país independiente porque tiene las condiciones para ser un país independiente, pero gracias a que no lo es, Puerto Rico tiene el desarrollo que tiene y vamos a ver eso. Contrario de lo que dicen zurdos como Residente y Bad Bunny, que son millonarios los dos. Pero que aún así tiene un nivel de desarrollo económico comparable a algunos estados del país norteamericano. Históricamente, la isla se ha sostenido gracias a la agricultura. Cultivos como el café, el tabaco y sobre todo el azúcar eran los principales productos de exportación. Con la llegada de la década de los 70, la industria farmacéutica fue tomando un mayor protagonismo como actor económico, junto a la manufactura y el turismo. Su Producto Interno Bruto se contabiliza en la actualidad en torno a los 106.000 millones de dólares. Este video tiene 2 meses. No sé los datos actualizados. 106 millones de dólares, dice. Producto Interno Bruto. Aquí me dice que Puerto Rico tiene 35 en per cápita. 35 millones per cápita. Pero está bien, vamos a ir porque no es... Por otro lado, República Dominicana cuenta con una economía abierta y dinámica, basada en el turismo, la agricultura y la minería, que la convierten en una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, con un PIB de alrededor de 130.000 millones de dólares.
Él está hablando de PIB y yo prefiero los datos de PIB per cápita. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita te dice el PIB por cabeza, para que se entienda, o sea, comparado con la población. Y para países pequeños como República Dominicana, el PIB per cápita es República Dominicana y Puerto Rico, el PIB per cápita dice mucho, realmente. Su economía ha sabido diversificarse, algo que le ha permitido crecer a un promedio anual del 5% en la última década, por lo que no es casualidad que este país sea uno de los destinos turísticos más importantes de la región. Cuba, como sabemos, tiene una economía muy centralizada, en la que el Estado controla casi todas las industrias. Casi todo no, controla todas las industrias. De hecho, si nos ponemos rigurosos, el Estado ya no controla ninguna industria porque no existen industrias. En Cuba se produce prácticamente cero. O sea, las pocas industrias que puedan quedar en Cuba funcionando, las controla el Estado. Lo único que no controla el Estado son los pequeños negocios, emprendimiento, arreglar teléfono, arreglar zapatos, costura, disparate. Es lo único, un pequeño puesto comercial de vender, no sé, galleticas y vainas de esas. Restaurantes, eso, son servicios. El resto lo controla Cuba. La, el comunismo y el socialismo en general se caracteriza por ser centralizado, lo controlan todo, todo desde ellos. Desde el turismo hasta el azúcar, que ha sido históricamente uno de sus principales productos de exportación. Sin embargo, en las últimas décadas, la economía cubana ha sufrido el impacto de sanciones y restricciones que han limitado su crecimiento. Aquí es donde empezamos. El señor Alexander Riverton está muy desinformado. O sea, durante las últimas décadas, Cuba no ha recibido ninguna sanciones ni ninguna limitaciones. Hace 60 años. Desde que Fidel Castro decidió robarse las propiedades americanas, desde que Fidel Castro hizo una reforma agraria y hizo una ley de las nacionalizaciones y le quitó sin indemnización ninguna, porque no pagó ni siquiera indemnización por todas las propiedades que le quitó a los ciudadanos cubanos y americanos, ¿eh? Porque cuando se dice propiedades, no solo eran empresas americanas. Mi bisabuelo tenía un colmado, lo que se llama República Dominicana colmado, en Cuba una bodega, y se la quitaron también. A mi bisabuelo le quitaron tierras, y no era el más grande de los terratenientes, no lo era. Era pinareño, cultivaba tabaco. Entonces Fidel Castro se lo robó todo y se le aplicó un embargo comercial. No sanciones, no bloqueo, no, vamos a hablar las cosas como son, un embargo comercial. Pero un embargo que ha sido la vida entera una burla, porque resulta que el país que embarga a la Cuba es los Estados Unidos, ¿verdad? Y es el quinto socio comercial, o al menos lo era en 2020. Entonces, como el país que te bloquea, usando el mismo término que usan los que defienden estas cosas, como el país que te bloquea es el quinto que más comercia contigo. ¿No habría que entrar mejor a analizar qué es lo que está pasando? Cuando Cuba recibía 1.000 millones, entre 1.000 y 4.000 millones anuales de dólares de la URSS, ¿qué desarrolló? ¿Qué hizo? Nada. En Cuba se hicieron 3 pequeñas escuelas y 3 hospitales, fue lo que se hizo. Toda la infraestructura civil, los puentes, las carreteras, aeropuertos no todos, pero el túnel de La Habana, las grandes construcciones, las grandes obras de la ingeniería civil de Cuba se hicieron en la época de Batista, en la época de los dictadores anteriores. Así que ese tema del bloqueo a mí no me convence mucho. Fidel Castro desperdició, como estaba diciendo al principio del video, desperdició el dinero cubano haciendo guerrillas y exportando comunismo a América Latina y a África. Por eso es que hoy somos tan pobres, además de otras cuestiones. El PIB estimado de Cuba es de aproximadamente 120.000 millones de dólares. Aproximadamente según los datos oficiales. O sea, está mal, es mucho menos que eso. Esto hace que lleguemos a una parte muy importante. En Cuba, según estándares internacionales, alrededor del 70% de su población se encuentra bajo la línea de pobreza, aunque el gobierno... O sea, este señor Alexander Riverton, este canal, no tiene por qué saber la realidad cubana. A mí no me parece que sea cubano. Yo no he hecho acerca de él, no sé, no me interesa tampoco. O sea, solo estoy reaccionando a su video porque me pareció interesante. Los datos que está usando son datos del oficialismo. Obviamente en Cuba el 95% de la población está por debajo de la línea de pobreza. En Cuba un ciudadano común es más pobre que los pobres en República Dominicana, por ejemplo. Los cubanos, para quien no lo sepa, extranjero que va a ver este video, dominicano que va a ver este video, el cubano es tan pobre que hace 5 o 6 años íbamos, yo no, pero en general me refiero a un sector de la población, sacaba una visa para Haití para ir a comprar mercancía, ropa, aseo, disparate a Haití y regresarlo para Cuba. O sea,
Y ustedes conocen bien Haití. Ustedes, amigos dominicanos, conocen bien Haití. ¿Cuánta pobreza tiene que haber en Cuba para que el cubano saque un pasaje de avión, se reserve un hotel, vaya a Haití, se exponga al peligro, a la inseguridad que hay en Haití? Hay muchos ejemplos, hay muchas anécdotas de cubanos que se la vieron fea, a comprar disparates y regresar a Cuba. ¿Cuánta pobreza tiene que haber? Mucha. Eso dice más que datos que uno encuentra en Google, porque los datos que uno encuentra en Google son proporcionados por el gobierno cubano y obviamente no van a sacar su mierda al aire. El gobierno cubano reporta un 4% basado en criterios nacionales. El salario mínimo hoy en día en Cuba es de 2.100 pesos cubanos, equivalentes a unos 79 dólares americanos. 2.100 pesos cubanos equivalente a unos 79 dólares. Me imagino que eso está calculado por un dólar a cuánto, 25. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. 2.100 pesos cubanos. 2.100 pesos cubanos. Le saco la cuenta a mis hermanos rápido. Entre 25. Mira, 2.100 pesos cubanos entre 25 me dice que es 84. O sea, él usó una tasa mayor a 25. Es muy próxima al oficialismo. Bueno, realmente el dólar en Cuba hoy por hoy, está como a 330 pesos. Todos estos países socialistas, dictatoriales, con economía centralizada, se caracterizan todos por la inflación que tienen. Este es el caso de Venezuela. 2.100 pesos entre 330, que es el cambio real del dólar, no lo que dice el Estado, no la tasa esa que dice el Estado, que supuestamente es 25 o 120, ahora hoy por hoy, y no te venden dólares, porque eso es una tasa ficticia, es para ponerlo ahí en una pizarra, no existe, no hay dólares a ese precio. El dólar está a 330 pesos, lo que significa que son 6 dólares. El salario bajo mínimo en Cuba son 6 dólares, 6.36. Pueden hacer los cálculos, dividan ustedes. Por mes, mientras que el salario promedio es de 145 dólares. Por otro lado, en Falso República también. Dominicana, en torno al 21% de la población vive en condiciones de pobreza, con un salario mínimo que ronda los 210 dólares en una nación donde el salario promedio es pobreza. República Dominicana, en torno al 21% de la población vive en condiciones de 21% de la población en República Dominicana son pobres. No lo sé. No lo sé, pero los pobres en República Dominicana comen más que los pobres en Cuba. Los pobres en República Dominicana como mínimo tienen un par de comidas de carne al día. Seguro estoy. Seguro estoy. No. Par de comidas de carne a la semana. Para no apretar tanto. En Cuba ni la clase media que declara el Estado, ni la supuesta clase media, o sea, no que no hay clase media, ni la supuesta no pobreza, sector no pobre que declara el Estado, tiene 2, 3 comidas de carne a la semana. No fácilmente lo tiene. No. pobreza, con un salario mínimo que ronda los 210 dólares en una nación donde el salario promedio es cercano a los 450 dólares. Finalmente, Puerto Rico ha experimentado un aumento considerable de pobreza en los últimos años y según expertos, esta cifra se encuentra alrededor del 40%, con un salario mínimo de 8,5 dólares por hora, similar al de algunos estados de Estados Unidos, pero que... Oye, 8,5 son pobres, están mal, y 8,5 dólares por hora, similar a muchos estados de los Estados Unidos. O sea, la comparación con Puerto Rico, ¿sí?, en función de algunos estados de los Estados Unidos. Ni siquiera se compara con América Latina, porque es que Puerto Rico está muy por encima de América Latina. Puerto Rico, y este video es clickbait, o sea, yo usé clickbait y me disculpo por eso. Cuba no está mejor nunca que República Dominicana, ni está mejor nunca que Puerto Rico. Cuba probablemente no está mejor que Haití. Probablemente no lo está. Temas de inseguridad, sí, realmente no está inseguro, pero se pasa hambre con cojones. Y lo digo con total responsabilidad. Se pasa hambre con cojones. Hay lugares en Haití que hay vehículos y hay la comida que no existe en Cuba. En Cuba ni siquiera. Pero los edificios se están cayendo, señores. Los edificios se están cayendo no en los campos, porque en los campos no hay, en La Habana. Los edificios se están cayendo en La Habana. Entonces, Puerto Rico, la comparación de Puerto Rico es con algunos estados, con los más malos estados de los Estados Unidos. O sea, la pregunta mía es, ¿cuántos boricuas emigran para Cuba? ¿Cuántos boricuas emigran para América Latina? ¿Cuántos boricuas emigran para Dominicana? Para Dominicana tal vez uno, porque están cerca y pueden haber negocios y demás. Los boricuas emigran para los Estados Unidos. No porque tengan visa, sino porque es para donde migra todo el mundo.
y ellos no tienen comparación en el Caribe. Lo único que está mejor que ellos es Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Equivale a unos $1.360 mensuales, debemos recordar que Puerto Rico está 1.360 dólares mensuales. El salario mínimo en Puerto Rico, 1.360 dólares mensuales. Mira, 1.360 por peso que vale el dólar en Dominicana son 81.000 pesos en República Dominicana. 81.000 pesos en República Dominicana gana un ingeniero que trabaja en el sector de la construcción, no cargando block, no, un ingeniero que es supervisor. Cerca de ese fue uno de los salarios que yo en alguna oportunidad tuve cuando trabajaba para alguna empresa. Ganaba un poquito menos. 81.000 pesos gana un ingeniero. 100.000 pesos gana una licenciada que trabaja en el sector de la medicina. Una bioquímica, por ejemplo. Se lo digo por conocimiento familiar. Entonces, el salario mínimo en Puerto Rico es el salario de la clase media y no media baja, de la clase media en República Dominicana. Puerto Rico no tiene comparación. Pero esto son opiniones mías, ¿verdad? Hay datos, les puedo mostrar datos. muy atado a las políticas y apoyos financieros de Estados Unidos. Claro. Mira, vamos a ver el crecimiento per cápita de Puerto Rico. Miren la comparación. Estos son datos de estatistas. Ustedes pueden buscar esta página. Producto Interno Bruto por países de América Latina y el Caribe en 2022. Estos son datos de 2022. Por supuesto que hay datos más actuales. Aquí están todos los países, o muchos de los países de América en general, y su Producto Interno Bruto per cápita. Esto es por cantidad de habitantes. Miren la tabla, mira. Mira dónde está Puerto Rico. Quien más se la acerca es Bahamas, que está ahí arriba, cerquita de los gringos también. Después viene Uruguay. Después viene San Cristóbal y Nevis. Después Barbados. Mira las islitas. Mira las islitas, el crecimiento que tiene. Islitas que viven del turismo, del comercio y demás. Antigua Barbuda, Trinidad y Tobago, Guyana. Después viene Panamá, 2022. Claro, estos datos eran un poco influenciados por la pandemia. Aunque las islas que vivían del turismo se vieron feas con el tema de la pandemia, pero está bien. Después viene Chile, Argentina, Costa Rica. Costa Rica, Chile y Argentina están a media tabla. Y por ahí empezamos a buscar, y probablemente República Dominicana, míralo aquí. República Dominicana está por debajo de la media regional. El último lugar, el escaño de la media regional es México, aquí lo tienen. La media regional es 10 millones per cápita. República Dominicana está un chin por debajo. Puerto Rico es la cabeza, ¿lo vieron? Cuba no aparece en esta lista. El último país de la lista es Haití, obviamente. Cuba, según los datos que dijo el muchacho al principio, estaría abajo de Haití. Pero al final esto, como es más serio, no toman en cuenta ni siquiera los datos que da el gobierno cubano. Entonces, estos son datos, no son opiniones, ¿eh? Lo que le permite un estándar de vida más elevado que el de sus vecinos, pero también lo hace dependiente. Sin embargo, aquí ocurre algo interesante. Presta atención. A pesar de que Puerto Rico presenta altos niveles de pobreza, si analizamos su índice de desarrollo humano, la diferencia es aplastante con relación a sus rivales en esta comparación. En términos demostrativos, el territorio puertorriqueño llega a estar tan desarrollado como Uruguay o Chile, con una Ya lo sabe, tan desarrollado como Uruguay o Chile. puntuación en IDH de 0,845. Por su parte, República Dominicana obtiene 0,775 puntos, lo que se clasifica en la categoría de alto, y al fondo de la tabla tenemos a Cuba con 0,770, lo cual es similar al desarrollo de Perú o Ecuador. ¿Pero a qué se debe esto? Cuba tiene uno de los sistemas de salud más accesibles y eficientes en la región, con indicadores de Oigan eso. Oigan eso, estos son datos también leídos de Granma. O sea, muchachos, yo entiendo que al final le tenga que buscar los datos que le parezcan confiables, ¿no? Pero seguro fue también periódicos nacionales de Cuba para hacer su video. Los sistemas de salud, no sé qué cosa que iba a decir, más seguro, ¿no? Está bien, vamos a hablar de eso ya ahora. se debe esto? Cuba tiene uno de los sistemas de salud más accesibles y eficientes en la región, con indicadores de salud que superan incluso a algunos países de mayores ingresos. La esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil en la isla son comparables a las de países desarrollados. Claro, en Cuba existe el aborto y se aborta hasta, por ejemplo, una de las cosas, se aborta mientras tenga relaciones en los hospitales
Hasta varios meses puede tener una mujer y vaya a abortar. Entonces esos datos no son fiables. Entonces en Cuba hay un tema que se controlan la población, controlan la natalidad a través del aborto. Ahí los embarazos que vienen con problemas, qué sé yo, les dan para afuera, ¿verdad? Y eso es todo un tema ético, no vamos a entrar ahí. Yo tengo mi opinión acerca de eso, pero no es el objetivo del video. Ok. No obstante a eso, después de que ellos hacen toda su selección ahí, que no es natural, es una selección antinatural, que deciden tanto las madres como los médicos qué barrigas, qué embarazos van a llegar a término, ellos igual reportan los datos que les da la gana. Las estadísticas de Cuba no son estadísticas independientes, las reporta el mismo Estado. Y el mismo Estado maquilla sus estadísticas precisamente porque esa ha sido una de las banderas de la revolución. Pero vamos a seguir. Y es muy bien sabido que los médicos cubanos son unos de los mejores preparados del mundo. Pero otro factor que ha influido es que aquí la educación es gratuita y universal. Y esto se observa con su alta tasa de alfabetización. Educación gratuita y universal. Para mí es un disparate cuando usan el término universal. Porque ¿qué significa eso? Que le dan... Estoy preguntando qué significa, realmente no sé qué es lo que significa. Que le dan clase a los marcianos, a la gente de la luna, gratuita y universal. Como si en Cuba le dieran clase, o sea, ¿qué me dices? ¿Que un angolano va a Cuba a estudiar y le dan clase? Claro, porque Angola algo le da a Cuba. ¿Un venezolano va a Cuba a estudiar? Claro, porque Venezuela le da petróleo a Cuba. O sea, no le cobran al individuo, pero el Estado termina pagando. Siempre alguien termina pagando. Entonces esa mierda universal es una etiqueta que ha puesto el mismo gobierno cubano para hacer propaganda. Pero, perdón, soy malo. Pero en República Dominicana la educación también es gratuita y universal. En República Dominicana, la educación gratis existe. La educación gratis existe. El gobierno paga la educación de muchísimos dominicanos. Y no de muchísimos dominicanos, de muchísimos haitianos. Y no voy a estar en opiniones. Mira, estos son imágenes de los hospitales de Cuba. Mira, hospitales de Cuba. Mira los hospitales de Cuba. Mira cómo están los hospitales de Cuba. Vamos a entrar al tema también de la escuela. Mira los hospitales de Cuba. Hospitales de Cuba. Hospitales de Cuba. Diario de las Américas. Son publicaciones que pueden leer mis hermanos. Son publicaciones que pueden leer mis hermanos. Mira, hospitales de Cuba. Cuba abocada en un colapso sanitario y la población pide ayuda. Hospitales de Cuba, mis hermanos. Pero me estaban hablando de qué, de la educación universal. Ya vimos el tema de la salud, ya nos adelantamos ahí un poco. Ok. Esto es Diario Libre, República Dominicana. Un diario que es pro no nacionalista. Oigan como lo digo, pro no muy nacionalista. Esto es medio progre y medio globalista en verdad. Pro haitiano y demás. Dice, aumento del 80% de la población de estudiantil de origen haitiano en los últimos 5 años. República Dominicana también tiene educación gratuita. Y en República Dominicana se puede decir que la educación no solo es gratuita, sino también que es universal. Amigo que haces el video, no recuerdo tu nombre. Porque el 80%, o sea, ha aumentado en 80% en los últimos años la cantidad de niños haitianos que ni siquiera tienen papeles. Ni siquiera tienen papeles, ni siquiera tienen un nombre. O sí, se los da el gobierno dominicano. Los inscriben en República Dominicana en 5 años. Pero no solo eso. El 10% del PIB de salud de República Dominicana el año pasado, año 2024, entre 2023 y 2024, se usó para parturientas haitianas. Esto es una nada más de las publicaciones, acento.com. En 63 hospitales de la República, las parturientas haitianas superaron a las dominicanas. O sea, en República Dominicana, los niños haitianos tienen más cupos incluso, en por ciento, a las escuelas que los dominicanos. El año pasado se quedaron alrededor de 400.000 niños dominicanos sin acceso a la educación gratuita porque los cupos ya estaban ocupados por los haitianos. El Estado tuvo que pagarle, subvencionarle a esos niños, pagarle escuelas privadas porque no dejaron cupos para ellos. Pero en los hospitales, el 10% del PIB de salud se usa en parturientas del vecino país. Entonces, eso no es universal también en República Dominicana.
la educación y la salud. Mira lo que dice Omar Fernández. Este es el hijo, probablemente algún día presidente de República Dominicana, no lo sé, de Leonel Fernández. Aquí te pone unas estadísticas y te dice, estos son los temas que deben unirnos a todos, sin distinción. A este ritmo podríamos llegar a un punto de no retorno, pero aún estamos a tiempo. En 63 hospitales ya son más los haitianos nacidos que los dominicanos, datos oficiales. Entonces, maestro, ¿qué haces el video? ¿Es o no es en República Dominicana la educación también gratuita y universal? O sea, estos eslóganes políticos hacen demasiado daño. Hacen demasiado daño porque ocultan la verdadera realidad, no solo de Cuba, sino la verdadera realidad también de República Dominicana. No se le da valor a la labor que hace, en este caso, el gobierno dominicano, el pueblo, el sacrificio que hace el pueblo dominicano, ayudando al hermano país, al vecino país, al vecino país. Y quieren darle una connotación a los temas de Cuba que no tiene. La educación en Cuba y la salud en Cuba es un disparate. Sí que lo es. En este punto es donde las cosas se vuelven más complejas. Si bien Cuba es el país con mayor porcentaje de pobreza, es el que menos carga de deuda externa mantiene con cerca de 18.500. Claro, no tiene deuda externa porque, en primer lugar, ya nadie le presta dinero, porque, por dos cosas, porque sí, Cuba tiene un embargo económico y, en segundo lugar, porque no pagan. Cuba es el país, probablemente en América Latina, que más veces le han regalado la deuda. México, Argentina, Rusia, países europeos, terminan regalándole la deuda a Cuba porque Cuba nunca paga. Entonces, le han dado N oportunidades y N veces Cuba queda mal. O sea, imagínate que tienes un vecino que te pide 100 pesos, que te pide 200 pesos y no te paga nunca. Entonces llega un momento en que tú le dices, mira, no te puedo prestar más porque cada vez que te presto no me pagas. Y cuando se me quita el quille, cuando se me quita el empingue, dicho en buen cubano, te perdono y me vuelves a estafar. Esa es la situación porque Cuba no tiene préstamo. Además el embargo, porque el embargo influye, pero no es determinante. El problema es que cuando cuando un banco hace un contrato con Cuba para un préstamo, el Fondo Monetario Internacional, qué sé yo, esas deudas pasan a las entidades internacionales. Y si tú eres un banco y te arriesgas a prestarle a Cuba y Cuba no te paga, no tienes a quién reclamarle, porque tú en principio estás violando una ley, que es la ley del embargo. Una ley que puso Estados Unidos. Entonces, si Cuba pagara al final, bueno, la gente se pudiera arriesgar, los bancos de los diferentes países se arriesgaran o se arriesgaran más a prestarle dinero a Cuba, a darle crédito a Cuba, porque Cuba paga al final. Pero no, el problema es que como Cuba no paga, como Cuba es un gobierno estafador, no solo dictatorial y criminal con el pueblo cubano, sino estafador también con otros gobiernos, con bancos, N bancos han sido estafados por Cuba, no tienes a quién reclamarle. Entonces esa es la razón por la cual Cuba tiene tan poca deuda, porque se la han regalado, se la perdonan y además ya nadie le presta, ya nadie permite que ellos se endeuden con ellos. millones de dólares, lo que en términos nominales viene siendo en torno al 15% del valor de su economía. Lo sigue República Dominicana, con una deuda externa total de más de 60.000 millones de dólares. Y quien más endeudado se encuentra de estos tres es Puerto Rico, con cerca de 70.000 millones de dólares, lo que es cercano al 65% de lo que produce su economía cada año. Al inicio del video hablamos del Producto Interior Bruto, pero seguramente te estarás pensando, ¿qué pasó con el PIB per cápita? Este se obtiene haciendo una relación entre el tamaño de una economía y qué tantos habitantes tiene ese territorio. Por lo que una vez entendido que la economía más grande la tiene República Dominicana, nos damos cuenta de que esto equivale a cerca de 11.500 dólares por habitante cada año. Esto es parecido a la producción anual de México y está un poco por encima de Cuba, quien cuenta con 10.850 dólares por persona. Pero son prácticamente devorados por Puerto Rico, ya que al tener una gran economía y menos población, la riqueza se reparte en menos manos, dándonos un total de al menos 33.000 dólares por habitante. Mírenlo ahí. Datos actualizados de 33.000, aquí dice esta publicación que es 35. A la hora de, como Puerto Rico es tan pequeño, lo que produce a la hora de repartirse per cápita termina siendo mayor que República Dominicana, que está en medio de la tabla. O sea, la producción anual de República Dominicana probablemente es mayor que la de Puerto Rico, pero cuando se reparten entre toda la población, y estos son cifras oficiales, habría que a esto, para hacer una repartición real aproximada, habría que sumar los miles o casi millones de haitianos que hay en este territorio de manera ilegal en República Dominicana y que no están bien contabilizados por el Estado. Entonces, cuando tú sumas los 14 millones de habitantes reales que tiene
la República Dominicana es toda bajito. Por eso que República Dominicana está por debajo de la media regional. Por eso que Puerto Rico está ahí arriba. O sea, el puertorriqueño es el latino, por decirlo de alguna manera, el habitante de un país de América del Caribe y de América del Sur más rico que existe. Solo comparables con Estados Unidos y Canadá. Casi 3 veces mayor que sus contrincantes y el doble de naciones como Chile o Rusia. Como siempre, me encanta finalizar analizando las proyecciones económicas a futuro de los países que comparamos. Y bajo este indicador, se estima que Puerto Rico cierre el año con un crecimiento de cerca del 1,7%, Cuba un 2% y República Dominicana contempla finalizar. No puedo creer eso porque Cuba no crece. Al contrario, Cuba todos los años más hambre y más miseria. En Cuba todos los años hay más hambre y más miseria. No importa lo que digan los datos oficiales, no es verdad. No es verdad. Con una impresionante expansión de en torno al 5%. Cuéntame, ¿cuál de estos territorios consideras que está más desarrollado en la actualidad y cuál podría progresar más en el futuro próximo? En el siguiente video te revelaré la clave de República Dominicana para ser una de las naciones con mayor inversión extranjera. Si los políticos dominicanos y los políticos puertorriqueños lo hacen bien, estarán mucho tiempo compitiendo entre los mejores lugares del Caribe y, ¿por qué no?, en de América Latina. Y digo si los políticos lo hacen bien porque los políticos de ambas naciones tienen un historial corrupto durante mucho tiempo. Como me respeto a la administración actual de República Dominicana, que bien tiene su sombra y sus luces, y con el respeto de la señora Jennifer, la gobernadora de Puerto Rico. Todos los países latinoamericanos tienen amplios historiales de corrupción y no es la excepción República Dominicana y Puerto Rico. Ahora, por las condiciones de cada uno de los países, condiciones diferentes, tanto geopolítica como en territorio y demás, tienen lo necesario para ser lo mejor del Caribe y continuar siéndolo durante mucho tiempo y competir, entrar a la tabla, en caso de República Dominicana, pasar por encima de la tabla del crecimiento per cápita. Ahora bien, depende de las administraciones, depende de que no se roben el dinero, depende de que hagan las cosas bien, depende de los endeudamientos y las políticas nacionalistas o globalistas. Me refiero a estar coqueteando con la ONU y a estar coqueteando con organizaciones supranacionales. Depende de los acuerdos como el mal acuerdo de la Barrigol. Y en definitiva depende de muchos temas que por lo general pasan, si bien que pasan, por las manos de ambas administraciones. Y mi consejo al pueblo, porque lo que van a hacer los políticos nunca lo sabemos hasta que lo hacen. Mi consejo al pueblo dominicano y al pueblo puertorriqueño es: los boricuas tienen que cuidar su democracia y cuidar su apego a los Estados Unidos. Dejen de escuchar a residentes de Bad Bunny, que son unos hipócritas, y en realidad no se preocupan por, o sea, su discurso socialista realmente no los va a beneficiar y ellos no hacen nada real en concreto por esa pobreza y esos problemas que hay en Puerto Rico. No lo hacen. Ningún zurdo nunca lo hace. Todos son ricos, viven en sus mansiones y miran desde arriba. Y en el caso de República Dominicana, lo que hay que hacer en República Dominicana es cuidar la democracia y votar bien, elegir bien por quién se vota. Ahí tienen el caso de Venezuela, que era uno de los países más ricos de América Latina, tiene las mayores reservas de petróleo y una mala administración, un mal voto o varios malos votos, terminaron con una dictadura que ahora no hay maneras de sacarlo del poder. Y Cuba, nosotros los cubanos lo que tenemos que hacer es coger las calles, en verdad. Coger las calles y acabar con la tiranía que hay en Cuba. Pero es difícil. Es difícil. Decirlo desde un micrófono es fácil. Lo difícil es hacerlo, yo lo sé. Yo no lo hice en Cuba, pero es lo que tenemos que hacer. Que yo no lo haya hecho no significa que no sea lo necesario. Y por ahí lo dejo. Les mando un abrazo. Déjenme un like. Vayan al canal del señor Alexander Riverton. Denle su like también. El video no está mal. Tiene sus imprecisiones, sobre todo cuando habla de Cuba, porque él se fue con la de trapo. O sea, le tiraron con una pelota a la hembra por debajo del brazo y lo engañaron. O se dejó engañar o cogió los datos erróneos. Pero está bien. Gracias a los que vieron el video, fue puro clickbait. Cuba no es lo mejor del Caribe. Al contrario, Cuba probablemente sea lo peor ahora mismo de América Latina. Y se los dice un cubano. Y quien tenga duda que me escriba ahí en los comentarios lo contrario. Chao, chao.